Hola, alumnos. Soy el profesor Julio Chávez. Vamos a desarrollar la semana 15, perteneciente a Filosofía. El tema es una continuación, es la segunda parte del tema general que es epistemología o filosofía de la ciencia. En la semana 14 ya desarrollaron los primeros elementos de epistemología, ¿no? En qué consiste la epistemología, cómo la epistemología estudia la ciencia, el método científico, cómo estudia, ¿no?, las etapas de la investigación científica. Lo que viene a continuación son otros aspectos importantes, ¿no?, del tema de la epistemología. Uno de los temas, ¿no?, trascendentes o de mucha importancia es distinguir el concepto de verdad y validez. No es lo mismo. Entonces, hagamos una clara diferencia entre lo que es verdad y validez. Esa es la primera parte de este tema que nos ocupa hoy día, ¿no? La diferencia entre verdad y validez, que en epistemología significan dos cosas distintas. Hagamos un apunte aquí ahora. Verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué significa la verdad? ¿No? ¿Y qué significa la validez? La verdad, digámoslo así, para empezar, es un concepto filosófico, es un concepto más profundo, es un concepto que busca, ¿no?, que las ideas correspondan exactamente con la realidad. Ese es un ideal del ser humano, que nuestros conocimientos digan la verdad, que nuestros conocimientos sean exactamente tal como son los hechos. Pero ya hemos visto, ya ustedes han estudiado también teoría del conocimiento, nociología, y hemos visto que esos conceptos de verdad, ¿no?, según los filósofos, algunos son imposibles de alcanzar, para otros sí es posible alcanzar, y para otros podemos alcanzarlo, pero a medias nada más. Entonces, ese concepto de verdad es filosófico. En cambio, el concepto de validez ya es menos pretencioso, es más reducido, si se puede decir así, es más concreto, ¿no? El concepto de verdad tiene que ver con la realidad, ¿no?, con el mundo. En cambio, el concepto de validez ya tiene que ver con la coherencia lógica, nada más, de tus pensamientos. Es como cuando tú resuelves, digamos, una operación de suma. ¿Ahí qué cosa estás haciendo? Estás aplicando la lógica de la suma nada más. Ahí no estás descubriendo ninguna verdad, ahí no estás descubriendo el mundo. Cuando tú resuelves una suma o una ecuación, ¿qué estás haciendo ahí? Siguiendo los pasos, las reglas, o sea, tu pensamiento ahí está cumpliendo con los principios, los teoremas de la propia matemática o de la propia lógica. Ahí tú no estás refiriéndote a la realidad, a los hechos, al mundo, al universo, ¿no? Entonces, ese es el concepto de validez. Validez es cuando tú realizas una operación lógica de acuerdo a las normas que la lógica o la matemática te ha dado, ¿no? Entonces, si tú realizas, por ejemplo, una suma, que es la operación matemática, supongamos, más simple que hay, si tú realizas una suma de varias cifras y lo realizas de acuerdo a la ley de la suma, a la ley de la adición, y el resultado está de acuerdo a las leyes de la adición, entonces decimos es válido. Ahí no vas a decir es verdadero, porque la verdad no tiene lugar ahí. Ahí lo que has hecho tú es, si el resultado de esa sumatoria
es correcto, es una consecuencia de que tú has aplicado bien las leyes de la suma o las leyes de la adición, entonces el profesor va a decir, esa suma, esa operación de suma es válida. ¿En qué sentido válida? Que tu pensamiento, tu razonamiento ha cumplido con las normas lógicas o con las normas matemáticas, depende de qué ejercicios te han dado. Entonces, ese es el concepto de validez. Validez significa entonces un razonamiento de acuerdo a normas, un razonamiento correcto que cumple con las leyes de la lógica de la ciencia que te han dado. Puede ser matemática, geometría, puede ser lógica, o también física, química. Entonces, si tú, por ejemplo, sigues el método de la química según como te ha indicado, ¿no?, la disciplina, si tú sigues los métodos de la química, entonces, supongamos, en el laboratorio haces un experimento y el experimento te sale bien, tú dices, válido, experimento válido. Y más bien la verdad ya es un concepto más ambicioso, es un concepto mucho más, digamos, general. Ya como ya dije, a veces la verdad para algunos es inalcanzable. En cambio, en la validez no. En la validez lo que tú tienes que hacer es, ¿no?, cumplir con las reglas o los principios de la ciencia, de la lógica o de la matemática. Y si tú cumples con esos principios, con esas reglas, entonces yo te voy a decir, no, resultado válido. Y esa es la filosofía que tiene la epistemología, ¿no? Esa es la filosofía de la ciencia contemporánea. La ciencia ya no busca la verdad, porque ya se ha discutido mucho, ¿no?, por lo menos la ciencia moderna. Los griegos sí buscaban la verdad, el ser del mundo, el origen del mundo, ¿no?, la última explicación de la realidad. ¿Se acuerdan que vimos a los presocráticos, como Tales de Mileto, que había encontrado que el agua es el principio de todas las cosas, es la verdad de todas las cosas? Esos conceptos, la epistemología o la filosofía de la ciencia del siglo XX, esos conceptos ya no, digamos, los practica o por lo menos ya no los pretende. La ciencia moderna más bien ahora lo que trata de procurar, ¿no?, la ciencia moderna busca la validez de los conocimientos. Por ejemplo, si tú haces una investigación científica, si tú haces un experimento científico o haces un laboratorio científico, lo que se analiza sobre todo es si tú has cumplido con las reglas de la ciencia, con las pruebas, los experimentos, si has cumplido con calcular bien, medir bien, ¿no?, si has cumplido con los pasos que la misma ciencia tiene, porque tú has visto, la ciencia tiene una serie de requisitos. En cambio, la filosofía es más libre. Y justamente por eso decía que la verdad es un concepto filosófico. Sin embargo, la ciencia también puede manejar el concepto de verdad, pero como validez nada más. O sea, la verdad como una cosa lógica. Porque yo también puedo decir, ¿no?, si haces una suma y tu resultado es correcto, también te puedo decir verdadero. ¿Pero en qué sentido verdadero? En el sentido que has hecho bien la operación nada más. No tiene que ver nada con el mundo, no tiene que ver nada con la realidad. Si tú haces una ecuación de acuerdo con todos los procedimientos que la matemática manda y tu resultado es no correcto, entonces también yo puedo decir resultado verdadero. ¿Pero en qué sentido verdadero? En el sentido de que has operado bien, has realizado bien todos los pasos y has arribado a una conclusión lógica en base a las normas. Entonces, yo creo que ahí es donde queda clara esa distinción entre verdad y validez. La ciencia moderna, ¿no?, ya ve a la verdad de una manera más, digamos, humilde, más simple, más concreta.
ya no ese concepto antiguo de verdad, ¿no? Ese concepto a veces metafísico de la verdad, ya no. Pero el concepto de verdad no es el concepto, digamos, ¿no? Más importante de la epistemología. El concepto más importante de la epistemología, que le da más precisión ¿no? a la filosofía de la ciencia, es validez. Entonces, de esa manera, ¿no? Acabamos con esta explicación que es la diferencia entre verdad y validez.